Pues con agradecerte desde luego, maestro, que me des un poco de tu tiempo para esta, no sé, breve entrevista o una pequeña charla. Traigo un pequeño guión, pero no sé, como tú me digas, me gustaría, en esencia lo que me gustaría es saber desde luego más, hablar de sí. Maestro, se lo mandaron nomás que no tenga azúcar. ¿Quiere azúcar? No, los hombres rudos no tomamos azúcar. Eso es todo. Yo no soy rudo. Hablar de Alberto Híjar es desde luego una gran trayectoria, no me gusta, yo lo noté, ya conozco ya tiempo atrás en algunos de los diplomados que estuvo organizando lo que fue el Museo de Arte Contemporáneo, pero sí me gustaría a lo mejor iniciar, te digo, en esta entrevista o charla, que me comentes quién es, o más bien, quién es y cómo describe Alberto Híjar al maestro Alberto Híjar. ¿Quién es? ¿Cómo se describe a sí mismo? Como un urgido de crítica a todo lo existente, que para hacerla efectiva requiere de la organización de colectivos con el mismo interés, para de esta manera hacer esto que José Rueltas llama democracia cognoscitiva. Es decir, esta posibilidad de superar el dogmatismo, el autoritarismo, la autocomplacencia, para en cambio compartir la lectura, por ejemplo, de algún texto que interese a todos y de esta manera profundizar en él y tomar posición frente a lo que plantea. Creo que mi primera lectura en este sentido fue El asalto a la razón de Lukács, que tiene un subtítulo escandaloso que es Trayectoria del irracionalismo alemán de Hegel hasta Hitler. O sea, se lleva entre las patas a toda la filosofía clásica alemana, incluyendo a Hegel, que culminarían en Hitler. Tiene un apéndice importante sobre selecciones del Reader Digest, que sería una vulgarización del individualismo, de la exaltación de la vida estúpida de la burguesía empeñada en enriquecerse y en las banalidades de la industria del espectáculo. Esto que lo hice todavía como estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, entonces la escuela, fue mi primera carrera, lo he seguido haciendo toda la vida, con colectivos diversos. Qué bueno que lo mencionas. Permíteme hacerlo así. Estás hablando de ese compromiso que tú sientes en cuestión de la colectividad, pero me interesaría, para ahondar un poco más, ¿en qué momento Alberto Híjar tiene esa conexión o ese contacto racional, consciente para con el arte en general? ¿En qué momento? Porque estás hablando, por ejemplo, de un momento en la prepa. Es importante, desde luego, yo sé, tienes unos planteamientos, tienes varios libros donde hablan del planteamiento del arte en general, de los procesos, pero me interesaría saber por lo siguiente, porque se habla de que, y yo sé, con tu línea y tus posturas políticas, pues desde luego entender que el arte debe ser más abierto. Por eso me interesa cuando tú tienes esa conexión con el arte en general, llámese literatura, llámese música. Esto ocurrió cuando decidí dejar por la paz la toreada. La química, a raíz de la organización de una huelga en una empresa sueca en la que se trabajaba, que se negó a pagarme la comisión por un plastisol que había yo vendido,
me puedo apreciar que soy el introductor en México de resina para hacer muñecas que antes olían a madres, y este es un plastisol perfumado. Yo transformé Tú hiciste la muñequería. Sí. Desafortunadamente no la Entonces, el arreglo que consistió en darme 10,000 pesos a cambio de que ahí muriera, me pareció bien. El elegante abogado de la empresa me dijo: mire, esto puede durar años, eso no le conviene ni a la empresa ni a usted, si tiene razón. Entonces, yo no podía volver a trabajar de químico, porque te boletinan y te ponen en la lista. En todas partes estás liquidado. De modo que a la par habían transformado los pases del bachillerato a cualquier facultad o cualquier bachillerato. Entonces eso me permitió entrar a la facultad de filosofía. Ahí tuve que tomar una decisión, porque yo le entendía a Élie de Gortari y su filosofía de la ciencia y su lógica, llena de ejemplos de fisicoquímica que dejaba estupefactos a mis compañeros, pero yo venía de ciencias químicas, yo entendía, lo cual me convirtió en un estudiante muy importante para él, y con el seminario luego de problemas científicos y filosóficos. Pero a la par, el joven Sánchez, me decía Agustín Cueva, tú no conociste a Sánchez Vázquez como Sánchez Vázquez, tú lo conociste como el joven Sánchez, muy nervioso, manejando tarjetas. Pronto fui ayudante de su seminario, etc. Y entonces hubo que decidir. Yo opté por la estética. No solo por el arte, tuve muy afortunada presencia en la facultad, éramos muy pocos los estudiantes de filosofía. Mi maestro Pedro Rojas, que era un asombro de funcionario, porque tenía muchos cargos al mismo tiempo y era profesor en varias escuelas, era director de Radio Universidad, me invitó y arranqué una serie que se llamó Actualidad en la Plástica Mexicana, donde entrevisté a decenas de artistas en su estudio, frente a su obra, etcétera, todo lo cual me dio unas relaciones muy amplias, muy profundas con algunos de ellos. Me gané su estimación, yo estaba muy chavo, hice programas especiales sensacionales. Estamos hablando y en del especial momento de la preparatoria. No, ya en la facultad de filosofía. Y en especial Siqueiros. Convocaron a una mesa redonda, estaba en pleno el conflicto chino-soviético. Lo que iba a ser una mesa redonda se convirtió en una semana de discusiones, y a mí eso me marcó para toda la vida. Allí estaba lo que yo quería. Hablaban de lo que estaba pasando en ese momento, no del impresionismo con 5 transparencias aburridas, etcétera, sino estaban hablando de la revolución cultural china y del realismo soviético y del movimiento ferrocarrilero y del movimiento magisterial en México y de la represión. Entonces yo quedé deslumbrado, y esto me hizo tener relaciones entrañables con Siqueiros, con Joel Marroquín, un crítico e ilustrador peruano, con Federico Silva cuando era bueno y realista, porque era yerno de Lombardo Toledano, y con Antonio Rodríguez, que era una maravilla, un comunista discreto que no se llamaba así, de manera que eso me transformó. Ahí estaba lo que yo quería. La prueba de que la relación entre la economía política y la producción de signos era necesaria. Y a darle, fundamos el curso Vivo de Arte contra la retórica del Instituto de Investigaciones Estéticas, para el que la historia del arte mexicano terminaba cuando mucho, con Saturnino Herrán,
ya siendo muy audaz con el muralismo, nosotros formamos un grupo que un compañero nombró Polignos, por poli muchos, gnosis, conocimientos. Era de vacilón y se volvió en serio. Dices, era de vacilón y se volvió en serio. Sí, porque todos teníamos doble carrera. Arquitectura y filosofía, psicología y filosofía José de Jesús Fonseca. Yo venía de ciencias químicas y estaba ya en la filosofía. Y el curso de arte fue una bomba histórica, pedagógica, hermenéutica, porque nuestros cursos organizados con conferencias previas, con discusiones sobre la marcha, con premios en libros y discos a los que participaban en esto, que generalmente eran fuera de la universidad, formamos maestros muy importantes que eran estudiantes míos que los invité. Y bueno, esto le dio una dimensión importantísima a la praxis estética, porque introdujimos, por ejemplo, visitas a las cárceles. Me acuerdo una que causó furor a templos. Entonces, claro, la gente piensa templos, bueno, los católicos. No, fuimos a una sinagoga, fuimos a diversas, a un templo protestante, para ver los distintos programas y los modos de solución estética de todo esto. De modo que esto fue una bomba. Salimos después al interior de la República, después a Guatemala, Sudamérica, y esto acabó haciendo visitas a Europa, a la Unión Soviética, a China, a las islas griegas. Teresa del Conde, en especial, cada que hablaba de aportaciones a la historiografía del arte, hacía mención al curso vivo de arte al que ella asistió alguna vez. Y a la par, a un librito que hicimos de crítica a los críticos, que fue una serie de conferencias que dimos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, eso que llaman San Carlos los conservadores, y bueno, pues creo tal escándalo que se rajó la escuela en la publicación, lo publicamos nosotros como ediciones. La forma de sacar Polignos con nuestra lana, ¿no? Entonces, crítica a los vacas sagradas, desde Justino Fernández, Paul Wetzheim, Raquel Tibol, hasta Crespo de la Serna, del arquitecto Villagrán, en fin. Lo que te quieren establecer, el sistema. Entonces, Teresa del Conde siempre insistió en que eso marca un hito en la historiografía del arte en México. Este fue nuestro arranque. En el trayecto, que no quiero venderte, pero me imagino que ya ha sido bastante largo, creo que ha habido muchos tropiezos, muchos topes, o quienes han querido, desde luego, irrumpir o cortar o hacer a un lado o desaparecer, pero yo creo que, como lo mencionaste, el Conde hace un comentario que esto marca un hito. O sea, cuando se está haciendo algo honesto y que va en realidad dirigido a aportar, no a armar falsas expectativas ni ilusiones, sino a hablar de la realidad, ¿cuáles consideras que han sido las mayores aportaciones que en tu caso, maestro, uno, por ejemplo, la confirmación de los grupos colectivos, el apoyo, el dar conferencias, pero para estas nuevas generaciones que están perdidas? Bueno, la construcción de esto que yo llamo la praxis estética, esta es una edición Polignos a propósito de mis primeros 80 años de edad. Hay un libro así editado por Relimba, con edición en España,
y con una sorprendente edición que debe estar ya en proceso en Finlandia. Un ex estudiante mío me siguió la pista, ya me mandó la traducción al inglés en Finlandia. Bueno, mis cursos se convirtieron en algo muy agitatorio. Y entonces ahí están las dificultades, pero también las satisfacciones. Dices algo muy agitatorio, refiriéndose a los conceptos, las ideas que... Sí, no basta la honestidad. Si no hay consistencia teórica de por medio y militancia práctica, vale madres que tú seas San Francisco de Asís. Eso. Y aunque lo quieran ver como lo quieran ver, tú estás dando. Y no estás cediendo. O sea, no me pagan. Y no vas a ceder. Yo no entro a la facultad por cargar el portafolio a Sánchez Vázquez o a Elide Gortari, sino entro porque el grupo Miguel Hernández, que se convierte en comité de lucha en el 68, exige que entre yo de profesor y así entro a la facultad. Y claro, esto trae como consecuencias que yo jamás fui un profesor de tiempo completo. Siempre me echaron para atrás, nunca me convocaron. O sea, dar clases en donde podía para sobrevivir. Es parte de estar firme uno en su... Efectivamente, y no de andando de ganapán y en el congreso y en el coloquio y en el premio no sé qué, etcétera, etcétera. A la par, la práctica del periodismo, primero en el Gallo Ilustrado, el suplemento del día, que si uno ve estos suplementos de los años 60, eran realmente sensacionales. Y era otra forma escribíamos desde Celce, Efraín Huerta, etcétera, y yo haciendo allí mis primeros escarceos de crítica de arte. He sido cronista de cuanto arte agitatorio se ha hecho en México desde los años 60. Y a la par de todo esto, las dificultades me corren de la Huautochimilco por promover un mural el cual la rectoría pagó nada más la pintura. Lo hace el Taller de Gráfica Monumental, fundado por el grupo Germinal cuando regresa de Nicaragua. Luego de que hicimos Hilito, el primero que fui yo al triunfo, fui yo, luego ellos regresan, fundan el Taller de Gráfica Monumental. Yo nombro a los auditorios de la Huautochimilco Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina, aprovechando el sesquicentenario de Guerrero, para quitar esa manera idiota de designación de la arquitectura inteligente, como llaman los especuladores de los edificios, de ponerles edificio D3 y espacio Z5, etcétera. No, aquí Vicente Guerrero, Mina, placas de madera grabadas para que se vea la materia y la mano de obra de un artista. Hacen un mural, llega el rector con los otros rectores de unidades de rector general y llega con una edecán con vinito de ese corriente que sirven en estos eventos, y está el gran reventón de trabajadores. El grupo Salario Mínimo, muy jovencito, con el que sigo teniendo una relación entrañable, Rini Templeton bailando, esta ejemplar trabajadora de la cultura y excelente ilustradora gringa. Claro, al día siguiente me corrieron. Pero no solo me corrieron, sino que me inculparon de todo lo que se había perdido, de la escalera y la cámara fotográfica y las sillas, etcétera, para no darme indemnización. Entonces, bueno, ya para entonces, después del 68, yo militaba en las Fuerzas de Liberación Nacional, de las que se desprendería 20 años después el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En la represión brutal de 1974, en la que caen, asesinan 5 compañeros en Nepantla, los 8 primeros
así les dicen los primeros, así dicen los zapatistas, los que fundaron el primer campamento de mineros andando en la selva, y en Epatla aparece mi nombre. Soy secuestrado, torturado, desaparecido, gracias a la movilización de mucha gente y muchas instituciones. Estoy hablando contigo. Eso significó la salvación de mi vida y la de 9 compañeros En la plaga de Monterrey. Sí, se fue sobre de modo que esos son los costos, ¿no? Y claro, eso hace que esté yo lo mismo en la Fundación del Autogobierno de Arquitectura, que en el cogobierno de la Escuela de Antropología, con Althusser por delante, con la crítica radical de Lukács, con la explicación de lo que pasa en el mundo, con teóricos tan ignorados como André Gunder Frank. No basta el ser bueno y tener muchas ganas, sino es la consistencia teórica, el formar colectivos que sepan lo que están haciendo y a qué le tiran. Era parte de mi militancia política, tenía que ser necesariamente estética. Y así sucesivamente, hasta que me corren también de la UNAM, luego de ser subdirector de difusión cultural y ponerme en huelga de hambre a un costado de Bellas Artes, en la Alameda, para protestar por el cierre de Chapultepec, y lo iban a arreglar, sí, lo iban a abrir, cobrando, y con McDonald's y todas esas, todo eso apropiado de Chapultepec, claro, me corrieron, y así sucesivamente. Muy importante tener la opinión de alguien que desde luego reconoce todo lo difícil que le ha costado llegar a donde está. Pero es muy importante desde luego para ti la visión actual que se debe tener del arte en general, con todos estos cambios, estas transformaciones que está viviendo. Vamos a hablar en particular de México. Es mucho más que el arte. O sea, yo pienso que considero que, o sea, hablar del arte es hablar también de alguna manera de la política actual, de la situación que está involucrada en el movimiento. O sea, hablar en arte, no voy a platicar con un filósofo ni lo voy a cuestionar, pero qué tan importante es, o cómo se podría considerar la importancia actual del arte en este México. Como lo plantea Marcuse, su último texto se llama La Dirección Estética. Es una parte de un capítulo maravilloso que deberías leer, de Eros de Civilización. Es un capítulo breve, muy bueno, donde plantea la necesidad de que los procesos de significación transformen las relaciones de producción, arraiguen en ella, y el arte es un recurso entre otros, como está ocurriendo ahora en todo lo que mostré aquí, que está ocurriendo en la calle y en la plaza y en las marchas, y ahorita en Argentina y mañana en la toma de posesión de López Obrador. Es decir, la gente en la calle llena de signos, de danzas, de música, etcétera, y por su parte, bueno, también la burguesía voraz, pues también hace lo suyo. Todo no para de bombardearnos con televisión, radio, publicidad, la Santa Navidad, la Virgencita de Guadalupe, etcétera. Esa es la dimensión estética. El arte es un recurso entre otros, y el problema es cómo hacer que la capacidad de significación de un grupo de profesionales se inserte en estos procesos radicalmente políticos que arraigan en la lucha de clases por los signos, por las emociones, por todo lo que ellos significan. Mencióname de gentes, 3
tres gentes que de alguna manera han aportado, han sido partícipes de ese crecimiento, que han ido a la par, aunque a lo mejor no se les reconozca, tres hombres, tres mujeres que conozcas, sean de cualquier disciplina, que han sido parte de esa fortaleza que han tenido como tú, maestro. Del pasado Gustavo Courbet y su cuate Proudhon escribiendo sobre el realismo, mientras Courbet era el comisario de Educación y Cultura de la Comuna de París en 1871. La defensa, la propuesta del realismo, que a él lo había llevado a pintar cuadros monumentales, el entierro en Mornans, un entierro campesino monumental, y abrir su propio Salón de los Rechazados como respuesta a la Academia Francesa, en la Comuna acaba por hacer caso a la Asamblea, que decide tirar la columna Vendôme, hecha con los metales de los ejércitos derrotados por Napoleón, y con Napoleón en la punta vestido de patricio romano. Tiran la columna Vendôme, que Courbet tendrá que pagar en lo que le resta de vida. Eso es de lo que se trata. Este fue el primer gran performance moderno. Siqueiro, pues, Claro. los vehículos de la pintura dialéctico subversiva, escrito en 1932. Es alguien que tú desde luego tienes como parte del respaldo, que en muchas de las instituciones de arte no se preocupan, porque desde luego pues el sistema encierra desafortunadamente como que formar artistas. Y mis compañeros del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, y antes del taller de arte y biología, que nace y crece a raíz de mi excarcelación en 1974, libre bajo fianza, acusado de conspiración. Yo procuro honrar esta gloriosa designación que me hizo el Estado mexicano. Me honra el Estado mexicano al llamarme conspirador, y eso está por escrito por el juez y la fregada. Yo procuro honrar el cargo de conspirador. Y así moriré tratando de honrar. Entonces, es la reflexión teórica constante, el radicalismo teórico, por eso Althusser, la práctica teórica, este escandaloso concepto, que generó el Frente Mexicano, la gran cantidad de cosas que hicimos yéndonos a Nicaragua. Yo fui miliciano en Nicaragua, asesor de la Junta de Reconstrucción de Managua, el grupo Germinal, llenado de reconocimientos por su trabajo en la cruzada de alfabetización. Ahí todo era muy católico, no cruzada de alfabetización. Rini Templeton con nosotros haciendo maravillas de ilustraciones, de carteles, de prensa. Eso sigue funcionando hasta ahora con el colectivo Hija. Mi hija Cristina está en este momento en Buenos Aires, y en este momento estará recibiendo a los presidentes del grupo de los 20 como se merece. Fue a la octava conferencia de Claxo, de este grupo de científicos sociales de América Latina, y ahí levantó la voz en frente de Cristina Fernández de Kirchner y de Dilma Rousseff, para llamar la atención de que nosotros hemos dado todo a los exiliados y a los perseguidos de toda América, y no hemos recibido ninguna o muy poca solidaridad de ellos. De modo que la lucha sigue. Pues me da gusto, maestro, que desde luego nos estés comentando todo esto que es parte de tu vida, de tus vivencias, y una situación que a lo largo de esta gran trayectoria que has tenido, muy golpeada por cierto, sí, tener el orgullo de charlar y tener esta entrevista. Maestro, para charlar, ¿qué podrías decir
a las nuevas generaciones que quieren comprometerse, en particular, que quieren hacer algo por el arte, o sea, los que son esencialmente estudiantes, digo, porque me es triste ver cómo están las universidades. Acabamos de regresar de Morelia, también tiene facultad, la Universidad de Morelia de San Nicolás, creo es, y también tiene facultad de artes. San Luis también tiene facultad de artes. Yo pienso que a lo mejor todos los estudios tienen facultad de artes. Yo digo, a ver. Bueno, en Morelia yo tengo una compañera escultora, así chiquita, que hace unas esculturas maravillosas. Hizo una para los zapatistas sensacional. Pues creo que la experiencia de formar talleres de manera autónoma, de ponerse tanto a investigar procesos de producción de signos como a la reflexión teórica e histórica, es tan importante. Vengo a estos coloquios y me asombra la ausencia histórica. Hablan todo en abstracto, en el aire, de emociones, de sentimientos, como si vivieran de esa parte o es más allá, nada de apreciación, de crítica a la lucha ideológica, de las raíces históricas de todo eso. Que son los talleres tienen que ser reflexivos y críticos en este sentido. Y el taller de arte y biología acabó por tener como lema vincular, articular y fusionar en la lucha popular. Si nos ponemos a trabajar con grupos específicos, que ahorita por toda la República proliferan las asambleas, las coordinaciones, los proyectos que de repente triunfan, como al suspenderse el aeropuerto, a lograr después de 30 años que se reconozca la propiedad comunal de las tierras de Tepoztlán, que el cuñado de Salinas Ocelli quería convertir quería convertir en campo de golf, de Cherán. Nosotros estamos trabajando con los Tula, una comunidad en proceso de autonomía en la frontera entre Michoacán y Colima, cerquita de Lázaro Cárdenas, que es el puerto de altura, de donde sacan los minerales para China, bien protegiditos por la Marina y todo esto. Vincular, articular y fusionar en la lucha popular. Crítica radical que implica la investigación de materiales y de procesos de producción de signos. Pero en sí, a los chicos, jóvenes, que están integrados en universidades, no les veo ese interés en tener un compromiso, como que hacen que están en la universidad, hacen que terminan una carrera y ya, a ver cómo nos va. Y les preocupa conseguirse una beca de Conaculta. O a ver si les dan chamba. No sé qué. Con la licenciatura, que quería ser maestro de la licenciatura. Y ahora ya, yo creo que somos el país campeón en doctorados y doctores. Bueno, pues allá ellos, ¿no? Acá, por fortuna, pues también hay la emergencia de numerosas organizaciones pequeñas pero muy activas. Este año cumple 30 años de Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, cumple 30 años y se ha convertido en un centro de producción gráfica con dimensión internacionalista, como debe ser. Un último comentario de tu parte, que tú gustes. Agradecido, sí, y ten la certeza de que esto va a saberse guardar y valorar como debe. Sí. Algo semejante a eso lo hice con el movimiento 132 y lo circularon y tenía un efecto agitatorio importante entre los chavos. Gracias, maestro.